Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hoy me plazco de felicidad en saludarles a la iglesia aquí presente y a los que nos visualizan por medio de las redes sociales. Hoy les digo un shalom y un paz a vos hasta sus hogares y cada rincón del mundo, por lo cual nos lleguen a llegar a visualizar en cualquier momento. Hoy en este día vamos a escuchar nuevamente el mensaje de nuestro Dios que tiene preparados para su iglesia, principalmente para los de Jerusalén y para todos los que nos visualizan hoy en este día. Pues hoy le doy la entrada a nuestro hermano Benjamín, ministro de esta iglesia, cabeza de este rebaño, al cual me plazco de darle la bienvenida y le doy paso, hermano. Adelante, mi hermano Benjamín. Gracias, mi hermano Lalo. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, shalom. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Hermanos, pues hoy damos una vez más las gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de seguir adelante, de seguir trabajando en la obra y que esto sea en beneficio de todos nosotros porque tenemos un compromiso con nuestro Dios. Hermanos, hoy vamos a tocar un tema que siento que a muchos les, ¿cómo podría decir, hermanos? Les incomoda, les atrae, les sorprende, los inquieta en este tema, hermanos, porque inclusive se ha mencionado muchas veces que si en el milenio cuando Jesucristo reine aquí, hermanos, sobre la tierra, nosotros tendremos que reconocernos. Y hermanos, la palabra conocer es cuando nosotros tenemos el conocimiento de alguien. Y cuando tenemos ese conocimiento, hermanos, le pondríamos la palabra RE antes del conocimiento y que entonces diríamos reconocimiento. Quiere decir, hermanos, que tendremos que volverlo a reconocer, ¿sí? O sea, dos veces tener que hacer eso, hermanos. Y esto en el milenio, hermanos, este tema, en el milenio muchos hermanos y algunas denominaciones preguntan que si en el milenio nos vamos a conocer, porque, hermanos, solamente hay dos textos, hermanos, que salen en Isaías capítulo 65, que lo vamos a ver. Hay dos textos en los cuales habla de esto, hermanos, pero nada más, no hay más, son los únicos. Para esto, hermanos, es importante, y esto quiero, hermanos, hacer mención, y hemos hablado nosotros aquí, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza de lo que estamos hablando, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo en la palabra de Dios, para poder tener, hermanos, todo, hermanos, el tino, hermanos, pues tener, hermanos, el conocimiento pleno de Dios? Para esto es importante, hermanos, estudiar la hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, es una herramienta de cualquier materia, de cualquier tema, en cualquier parte de la tierra, donde los hombres tengan que tener, hermanos, la curiosidad de estudiar, hermanos, esta ciencia, porque es una ciencia, hermanos, la hermenéutica. Y bien, hermanos, entonces, es por eso que cuando no se conoce esta herramienta, cuando no se pone en práctica, se distorsionan todos los temas y todo el conocimiento de Dios cuando no se conoce esto. Dice, hermanos, y hoy vamos a echar mano de esto y vamos a poner en práctica lo que es la hermenéutica para poder entender la palabra de Dios. Dice, hermanos, que la hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado. O sea, todo esto es
lo que tiene que analizarse para poder comprender la palabra de Dios. O sea que no nada más es abrir el libro y leerlo. O sea, hermanos, tiene un propósito. Y eso lo podemos entender fácilmente, hermanos. Nosotros desde pequeños, cuando llegamos a la escuela, cuando fue nuestra primera clase, nos dijeron que había un libro de texto para biología, para matemáticas, para español, para inglés. Pero yo como niño tomo el libro y no le entiendo. ¿Quién tiene que haber? Alguien que me pueda instruir. ¿Sí? Pero ese instructor ya está capacitado para que yo pueda entender el libro de texto. De otra manera, hermanos, aunque yo sea estudiante, pues si yo abro el libro, no lo voy a entender, porque debo de tener a alguien que me instruya para poder entender el libro. ¿De acuerdo? Desde esos principios tan simples, nosotros debemos de tener el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, pero ser instruidos por alguien. En este caso, ¿quién es el que nos instruye a nosotros? El Espíritu de Dios, hermanos. Es el único. Porque, hermanos, yo quiero decirles esto. Hay algunos obreros del Señor, y son infinidad de obreros del Señor, que ellos dicen, hermanos, si yo tengo un texto como el que vamos a ver hoy, hermanos, lo tengo, pero no lo entiendo, no lo puedo predicar. ¿Por qué? Porque tienen que ver a los altos dirigentes, porque si ellos aprueban que se puede dar, hermanos, el tema, entonces si ellos lo aprueban, entonces yo lo puedo predicar. Pero si ellos no lo aprueban, yo me tengo que quedar callado. Y yo pregunto, hermanos, ¿dónde dice la palabra de Dios que yo me tengo que quedar callado? Porque aquellos que me enseñaron, aquellos que dirigen, si no aprueban, no se puede predicar. Y si yo llego con alguien y le digo, hermanos, o me pregunta esa persona, ese hermano, me pregunta por el tema, ¿qué le voy a contestar? ¿Sabe qué? Que no le puedo decir nada de lo que usted me pregunta, porque los dirigentes no me han dado luz verde. Más imaginémonos hasta dónde llega, hermanos, la ignorancia, la falta de preparación, el conocimiento de Dios, hermanos, para que yo me pueda detener. Dice, hermanos, el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no has conocido. Amén. O sea, hermanos, allí está la respuesta de Dios. Pero ¿qué debo de hacer? Clamar a Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu de Él, hermanos. Para que yo, cuando abra la palabra del Señor, pueda yo entender lo que estoy leyendo y entonces yo pueda ahora sí predicar todo lo que me pregunta. ¿De acuerdo? Entonces dice la hermenéutica, que es, hermanos, la herramienta que se utiliza bíblicamente y que tiene como propósito el estudio de los principios, de las reglas y de los métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos a fin de comprender el significado de lo que yo estoy leyendo. Bien, hermanos. Entonces dice, hermanos, que tiene, hermanos, este propósito de la hermenéutica tiene un método. ¿Qué es el método, hermanos? Hermana, Keta, sí, hermano. ¿Qué es un método? Es la forma adecuada para realizar alguna acción o actividad, hermano. Exactamente. Dice, según el diccionario de la Luz, dice así, que el método es un modo ordenado, usted dice, y sistemático de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado. Ese es un método. Entonces quiere decir que la hermenéutica es un método también para poder llegar a un fin, a un resultado
que me complazca y que me reafirme de lo que yo estoy estudiando. Pero dice que también tiene un principio. ¿Qué significa un principio? Fe y hermanos. Dice que es el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión y de la misión. Todos, hermanos, todos los que estudiamos la palabra de Dios, tenemos una visión, pero también tenemos una misión. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo, hermanos. Nuestro Dios, el Padre Celestial, tuvo visión a futuro cuando crea al ser humano. Él veía que el ser humano iba a caer. ¿Sí? Él ya lo había visto. Pero, hermanos, el propósito de Dios es que el hombre pudiera tener, o pudiéramos tener, la oportunidad de salvarnos. ¿Sí? Entonces el Señor ya había visualizado todo lo que iba a suceder con el hombre. ¿De acuerdo? Y dijo el Señor: voy a tener que mandar a mi Hijo para que a través de mi Hijo se pueda salvar el mundo. El Señor ya lo había visto. Esa es la visión. ¿Cuál es la visión? Que el propósito que Dios ha tenido es salvar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la visión. Ahora, ¿cuál es la misión? La misión de Jesucristo es que vino, enseñó a los discípulos, enseñó el Evangelio para que todo el mundo tengamos la misión de evangelizar, de dar a conocer, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los principios es precisamente esto. Nosotros tenemos una visión. ¿Cuál es la visión? Hermanos, de poder evangelizar para que el mundo entero pueda tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión? Trabajar en esa visión, hermanos. Trabajar la misión, ¿cuál es? Por eso, hermanos, se toma la palabra como diciendo que nosotros somos misioneros. Hay un canto que entonamos así, que se llama Misionero de Amor. Y esa misión es que nosotros tenemos que dar el conocimiento de la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha delegado esa responsabilidad. Bien, pero dice que también tiene reglas. Entonces, la hermenéutica, hermanos, como ciencia, no nada más es decir, bueno, ¿de qué se compone? ¿Para qué sirve? Y ahorita vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 65 de Isaías, aplicando precisamente la hermenéutica. Dice que las reglas, hermanos, son las normas o conceptos establecidos para una ejecución. En este caso, son los mandamientos. ¿Sí? Entonces, hermanos, son normas y conceptos establecidos para una ejecución. Por eso dice la palabra del Señor: no los oidores son los que están bien delante de Dios, sino los hacedores de la palabra de Él, de los mandamientos. Entonces, hermanos, esas son las normas establecidas o conceptos, hermanos, para la ejecución, y en este caso son los mandamientos de nuestro Dios. Veamos, hermanos, cómo la hermenéutica encierra, por eso es una ciencia, encierra muchos detalles para poder, hermanos, comprender lo que estoy leyendo en la palabra de Dios. Y esto no cualquiera lo hace. Se deja llevar solamente por lo que le dicen. Pues el que está a la cabeza de la organización dice que nosotros debemos de evangelizar de esta manera y que no podemos pasar más allá, porque entonces nos vamos a meter en problemas. Y esto, hermanos, no es nuevo. Esto ha sido siempre. Siempre ha sido esto, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, tenemos que analizarla profundamente para poder acertar en las cosas que tenemos que enseñar a toda la gente. Bien, hermanos, vamos al capítulo 65 de Isaías, desde el verso número 1, y vamos a aplicar precisamente los conceptos de la hermenéutica. Con esto vamos a tener, hermanos, una gran enseñanza de que cuando ustedes en casa
tengan que estudiar, apliquen estos conceptos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermana? A y D. Sí, hermano. ¿Sí? Muy bien. Dice así el verso número 1. El Señor dice: los que me habían pedido nada fueron los que acudieron a mí. Los que no me habían buscado fueron los que me encontraron. A un pueblo que no me había invocado fue el que le dije: aquí estoy. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo no al pueblo de Israel, no a ese pueblo, porque el pueblo de Israel, hermanos, siempre ha tenido a Dios en su presencia, siempre, porque Dios los llamó y los cobijó, y hasta la fecha sigue Dios con ellos, al pueblo de Israel. Pero aquí está hablando de un pueblo, hermanos, que nunca lo habíamos buscado, nunca habíamos preguntado por él. Y entonces dice el Señor: ahora a ese pueblo que no me había invocado, dice, ahora a ese pueblo le estoy diciendo: aquí estoy. Tú que nunca me buscaste, tú que nunca supiste de mí, ahora te estoy diciendo a ti: aquí estoy. Y ese somos nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Verso número 2. Todo día extendí mis manos para atraer a un pueblo rebelde que iba por caminos perversos, siguiendo sus propios caprichos. Un pueblo que en mi propia cara me ofendía continuamente, que ofrecía sacrificios a los dioses en los jardines y quemaban incienso en altares de ladrillo. ¿Quién es este pueblo? ¿De qué pueblo está hablando el Señor? Israel. Del pueblo de Israel. Ese pueblo, hermanos, que se manifestó Dios grandemente, a ese pueblo le está diciendo todo esto. Ese pueblo que siempre ha estado contra mí, que en mi cara me reprocha muchas cosas, que inclusive se va a los montes, se va, hermanos, a hacer altares para quemar incienso a sus dioses. Dice, entonces estoy en contra de mi pueblo, pero aquel pueblo que no era pueblo, ahora lo he llamado. Y ese pueblo que no me buscaba, ahora le he dicho: aquí estoy. Pero al pueblo elegido, dice, ahora ese pueblo lo tengo que hacer a un lado. Verso número 4. Que se sentaba entre los sepulcros y pasaba las noches en sitios escondidos, que comía carne de cerdo y llenaba sus ollas de caldos impuros. Dice: quédate ahí, no me toques, soy demasiado sagrado para que me toques. Esa gente es como fuego que arde todo el día, me molesta como el humo en las narices. Hermanos, un pueblo rebelde y un pueblo que hasta la fecha, hermanos, se siente sagrado. ¿Cuándo nosotros podemos hablar con un judío natural? No se puede. Porque ellos se sienten sagrados, hermanos. Y aquí lo está diciendo el texto. Ellos se sienten santos, se sienten puros. No nos dan la mano para saludar. ¿Por qué? Porque se contaminan. ¿Sí? A nosotros nos desechan. Porque ese pueblo hasta la fecha sigue siendo igual. Y el profeta, hermanos, lo está aclarando. Se sienten puros, se sienten, y no los podemos tocar. ¿Por qué? Porque se sienten ofendidos y se sienten que nosotros los vamos a contaminar. Así, hermanos, el pueblo de Israel está hasta este día. Verso número 6. Pero todo esto está escrito delante de mí, y no voy a quedarme cruzado de brazos. Voy a darles su merecido, tanto por los crímenes de ellos como por los de sus padres. Ellos quemaban incienso sobre los montes y me ofendían en las colinas. Haré primero la cuenta y les daré su merecido. El Señor lo ha dicho. O sea, quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel, por todo esto que hizo, hermanos, los tuvo que hacer a un lado. Y además, hermanos, con todo esto, tuvieron que destruir
el santuario donde ellos hacían todos sus sacrificios. El Señor les dio duro en la cabeza. Y por eso, hermanos, el pueblo de Israel fue esparcido en toda la tierra. Ahí fue, el pueblo de Israel fue esparcido en toda la tierra porque el Señor les ha dado su merecido a ese pueblo. ¿Qué estamos haciendo ahorita, hermanos? Estamos aplicando la hermenéutica porque estamos viendo que los textos, cómo se tienen que aplicar, cómo se deben de entender. ¿Sí? Y estoy aplicando, hermanos, en el momento que fue escrito este libro, que fue por el profeta Isaías, y dice que todo esto tendría que venir a futuro. Y esto lo estamos viendo hoy con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, ha sido un pueblo rebelde, un pueblo necio, un pueblo que no se ha querido apegar a las normas del Señor. Inclusive dice, hermanos, que se sentaban en los sepulcros. ¿Y qué hacían en los sepulcros? Hacían sus fogatas, pero también comían carne del pueblo. Hasta eso, hermanos, llegó el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel se endureció. Y ya lo hemos visto, hermanos. Ya lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué Dios endureció el corazón de ellos? Por causa de nosotros. Para poder tener la oportunidad de conocer a Dios. Y entonces cuando endurece al pueblo de Israel de esta manera, entonces dice el Señor a todos los que éramos gentiles: he aquí, aquí estoy. Ahora sí, yo te puedo escuchar, yo puedo hacer que tú pertenezcas al pueblo que yo elegí. Entonces el Señor ya nos está dando la oportunidad de pertenecer a su pueblo. Ese es el regalo de Dios. Ese es el regalo que hemos tenido. Pero gracias a ¿qué? A la dureza del corazón del pueblo de Israel. Gracias a eso. ¿Pero quién lo hizo posible? Dios. Bien, verso número 8. El Señor dice: cuando las uvas tienen mucho jugo, la gente no las echa a perder, porque pueden sacar mucho vino. Así haré yo también por amor a mis siervos. No destruiré a toda la nación. Bien, hermanos, ¿qué quiere decir este texto? Dice, cuando las uvas tienen mucho jugo, están muy buenas las uvas, la gente no las echa a perder. Sí, o sea, las aprovecha. ¿Por qué? Porque va a sacar mucho jugo de ahí. Vamos a aplicar el texto, hermanos. Vamos a utilizar la hermenéutica. Dice aquí, hermanos, haciendo ver todas las cosas. ¿Quién es ese jugo que simboliza el vino? Es la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes íbamos a aprovechar la sangre de Jesucristo? La gente. La gente. ¿Sí? Tendríamos que aprovechar ese vino. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Dice Jesucristo cuando está impartiendo el pan y la copa. Dice: esta es mi sangre por la cual he hecho el nuevo pacto. Y a través de él ustedes van a tener salud en todo su ser. A través de ese vino. Entonces, hermanos, aquí dice: cuando las uvas tienen mucho jugo, la gente no las echa a perder, porque pueden sacar mucho vino. Así haré yo también por amor a mis siervos. ¿Quiénes somos? Nosotros, los que servimos a Dios. Entonces, hermanos, ese jugo dice: así haré yo también por amor a mis siervos, no destruiré a toda la nación. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Que no iba a destruir a todo Israel. Va a tener un remanente, pero, hermanos, da oportunidad para que nosotros podamos tener también la oportunidad de ese vino, de esa sangre de Jesucristo, que es el vino simbólicamente para poder aprovechar. Y además, hermanos, dice también Jesucristo, dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Sí? Y la vid verdadera dice que lleva muchos pámpanos. ¿Qué es el pámpano, hermanos? Un racimo de uvas, como las que ponemos aquí en la Pascua, hermanos. Ahora en Cabañas, hermanos, que pusimos un racimo grande. ¿Sí? Entonces, ese es un pámpano, hermanos. Y dice que ese pámpano precisamente tiene mucho jugo. Y ese jugo
es, hermanos, el simbolismo pues, hermanos, del vino, que es lo que tomamos nosotros en la Pascua. Y esa Pascua, hermanos, tomamos el vino, que es la sangre de Jesucristo. Entonces estamos aplicando, hermanos, los textos que estamos leyendo y que son proféticos y que es, hermanos, a futuro. Verso número 9. Haré que Jacob tenga descendientes y que haya gente en Judá y que viva en mis montañas. Mis elegidos poseerán la tierra, mis servidores vivirán allí. ¿De dónde viene nuestra salud? Dice el Salmo. Miraré a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Dice que de las montañas. Y dice que mis siervos, aquí dice el Señor, mis elegidos poseerán la tierra, mis servidores vivirán allí. ¿De dónde? De las montañas, porque de ahí viene nuestro socorro. El valle de Sarón se llenará de rebaños, y en el valle de Acor pastará el ganado que tendrá el pueblo que me busca. Pero a ustedes que se apartan del Señor y se olvidan de mi monte santo, que ofrecen comida y vino, Gad y Mení, dioses de la fortuna, mala fortuna les espera. Les haré morir a filo de espada, porque yo los llamé a ustedes, no respondieron, les hablé y no me escucharon, hicieron lo que yo no apruebo, escogieron lo que a mí me disgusta. Por eso el Señor dice: mis servidores tendrán de comer, pero ustedes sufrirán hambre. Ellos tendrán de beber, pero ustedes sufrirán sed. Ellos se alegrarán, pero ustedes quedarán en ridículo. Ellos cantarán de alegría por el gozo de su corazón, pero ustedes gritarán y llorarán por la tristeza y la aflicción. El Señor, hermanos, cuando destruye a Jerusalén, cuando se destruye, hermanos, dice que todos son esparcidos en toda la tierra. Y donde hay un judío, hermanos, en cualquier parte de la tierra, ¿cómo toman al judío? No lo quieren. No quieren al judío, hermanos. Lo desprecian. Y el Señor, hermanos, aquí lo está diciendo. Dice que a futuro iba a ser con ellos todo lo que viven hoy. Dice, pero los que hoy nos juntamos aquí, hermanos, aquí nos alegramos, cantamos al Señor. ¿Y ellos qué hacen? No pueden. Están solos, hermanos. Y cuando están en el mundo entero, esparcidos, hermanos, se reúnen, pero no se gozan como nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no tienen al Hijo de Dios. Por eso, hermanos, Y es que también el pueblo de Israel no están en su tierra. No están en su tierra, Sí. están en una tierra extraña y no se alegran como nosotros. Y veamos, hermanos, cómo el profeta Isaías declara todo eso, hermanos, para dar testimonio que el pueblo, su pueblo elegido, el pueblo de Israel, el pueblo natural, tiene que pagar, hermanos, todo el desprecio que le hizo al Señor en su cara y se rebelaron contra Él y no hicieron su voluntad. Sin embargo, los que no éramos pueblo, ahora nos reunimos, hermanos, para poder alabar al Señor y gozarnos grandemente en todo lo que nosotros estudiamos y poder hacer su voluntad. La hermenéutica aquí la estamos aplicando, conocer exactamente, hermanos, qué es lo que ha pasado con el pueblo de Israel y qué ha pasado con nosotros, el pueblo elegido que tenemos que pertenecer a ese pueblo de Israel. Hermano. Una pregunta, mi hermano. Sí. Y bueno, ahorita Israel ya ve que pasa muchas imágenes de que es muy próspero, de que ha levantado grandes ciudades ya bonitas, por lo menos ahí en Tel Aviv, todo eso que se ve. Esos que ya volvieron a su tierra, hermano, ya tendrán el favor del Señor. Ok, hermanos, esto es lo que tenemos que analizar, ¿sí? Hay que separar del pueblo de Israel, hay que separar la riqueza que Dios les ha dado, la inteligencia que les ha dado a ellos en toda la ciencia, inclusive en el poder económico.
O sea, todo eso el pueblo de Israel lo tiene. Pero ¿saben qué lo tiene? El Espíritu de Dios. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios no lo tienen. Lo tienen, pero no lo entienden. Porque el Señor les declaró a ellos: ustedes son los que van a dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. A ellos, pregunto, ¿lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Porque se les fue quitado el sacerdocio. Se los quitó el Señor. Así lo dice Isaías, hermanos. Porque a ustedes se les va a quitar, Oseas, hermanos, Oseas capítulo 3. Porque a ustedes se les va a quitar, dice, muchos días el pueblo de Israel está sin príncipe, sin efod, sin sacrificio, sin terafín, sin nada. Y eso, hermanos, lo hace posible el Señor a través de todo lo que Él ha hecho en su pueblo. Y ahorita el pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? Invocando al Mesías. Lo están esperando. Ya están regresando a su tierra natal. Ya, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde 1948. Ya están regresando. ¿Sí? Pero están regresando, hermanos, no todos de un jalón. Van llegando, van llegando, van llegando. De tal forma que la misma palabra del Señor dice que en esa tierra desierta que estaba, hoy, hermanos, hay viñedos, hoy hay árboles frutales, hoy hay hortalizas, hoy, hermanos, es un paraíso en aquel lugar. ¿Quién lo están haciendo? El pueblo de Israel. O sea, en toda esa ciencia que Dios les ha dado, mis respetos para ellos. Pero en el conocimiento de Dios, hermanos, nada. Por eso, hermanos, hay que aplicar bien los textos de cómo se tiene que comprender todo esto. ¿De acuerdo? Bien, dice el verso número 15. Mis elegidos usarán el nombre de ustedes. Fíjense, hermanos. Mis elegidos usarán el nombre de ustedes para maldecir y desear la muerte a otros. Fíjense, hermanos. Ellos, los elegidos, ¿quiénes son, hermanos? Los que tienen, el poder que tiene el pueblo judío. O sea, ese es el poder. Mis elegidos usarán el nombre de ustedes para maldecir y desear la muerte a otros. ¿Qué pasó, hermanos, con el presidente de ahí recuerden el nombre de Hugo Chávez? ¿No maldijo el pueblo de Israel? Sí. Y dice, cuando Dios habla con Abraham, le dice: los que te bendijeren, yo los bendeciré, y los que te maldijeren, yo los maldeciré. Chávez, hermanos, ese presidente maldijo al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó? Hermanos, lo mató el Señor, le dio cáncer en las entrañas. Pero, hermanos, también hay otro pueblo que sacaron a todos los judíos de esa nación. Recuerden el nombre de esa nación: Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela, hermanos? Se están muriendo de hambre, se están saliendo de la nación. Muchos venezolanos, hermanos, están pasando por México para ir al sueño americano. Y no solamente, hermanos, a los Estados Unidos, se están saliendo del pueblo, de la nación, hermanos, de Venezuela, porque maldijeron al pueblo de Israel, hermanos. Sacaron a todos los judíos. Y, hermanos, están sufriendo la calamidad. Se comen a los perros porque no hay alimento, hermanos. De ese tamaño. Por eso dice: mis elegidos usarán el nombre de ustedes para maldecir y desear la muerte a muchos. Pero a mis siervos, viene aquí la situación para nosotros, pero a mis siervos les cambiaré de nombre. ¿Quiénes somos? Nosotros somos los siervos de Dios, y dice que nos va a cambiar de nombre. ¿Ustedes creen posible eso? Bien, hermanos, no lo pierdan. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice, hermanos, la palabra de Dios. Dice así en Apocalipsis capítulo 2, verso número 17.
capítulo 2, verso 17, dice así. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. ¿Quién lo tiene, hermana? Amén. Aide. Fuerte. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien. Amén. Estos son los siervos de Dios, somos los siervos de Dios. Él nos va a cambiar de nombre, pero ¿quién lo va a saber? Solamente nosotros, el que lo recibe. Y nos va a cambiar el nombre. Así es que, hermanos, nosotros vamos a tener esa gran dicha de tener el nombre que Dios nos escoja. Pero eso solamente lo vamos a saber nosotros. Verso número 16. Cualquiera que en el país pida una bendición, y aquí viene, hermanos, ¿de quiénes está hablando el Señor? De los siervos de Él, que somos nosotros. Dice, cualquiera que en el país pida una bendición, le pedirá al Dios fiel. O sea, tendremos que hacer la petición a nuestro Dios. Y cualquiera que en el país haga un juramento, jurará por el Dios fiel. Las bendiciones, fíjense bien, hermanos, las aflicciones, estamos hablando, hermanos, de todo lo que el pueblo ha venido sufriendo, ¿sí? Y de todo el pueblo que ha venido siendo, hermanos, gozándose en el Señor. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Vamos al verso, dice así: y cualquiera que en el país haga un juramento, jurará por el Dios fiel. Las aflicciones anteriores han quedado olvidadas, han desaparecido de mi vista. Aquí está hablando, hermanos, que las aflicciones el Señor las va a olvidar, van a quedar olvidadas, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo, hermanos, que lo platicaba yo con mi hermano Lincoln en la semana. Vamos a ver esto, hermanos. Cuando una persona tiene hambre y come, ¿quién piensa más en la comida? ¿El que ya comió o el que tiene hambre? El que tiene hambre, hermanos, es el que está pensando en la comida. Pero el que ya comió, ya se olvidó. ¿Quién piensa más en una casa? ¿El que tiene una casa o el que no la tiene? El que no la tiene. El que no la tiene, ¿verdad? ¿Quién piensa más, hermanos? ¿El que tiene un carro o el que no lo tiene? El que no lo tiene. El que no lo tiene. Entonces, hermanos, cuando yo llego a tener la oportunidad de estar en el milenio, ¿qué me voy a estar acordando de lo de atrás? Ya no, hermanos. ¿Sí? Pues eso ya quedó en el olvido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Que en el milenio nos vamos a acordar nosotros. ¿De quién? De todos ustedes. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy los conozco. ¿Qué voy a hacer, hermanos? En el milenio los voy a reconocer. Así es. ¿Sí? Hoy los conozco. En el milenio los voy a reconocer. Veamos, hermanos, qué es lo que tengo que aplicar en la hermenéutica. Pero no quiere decir, hermanos, esto no quiere decir, como muchos se hacen una interrogación así grandota, en el milenio no nos vamos a conocer. Le decíamos a un hermano en la semana, a ver, Jesucristo sube al monte alto con sus discípulos, con 2 o 3 de ellos, sube allá al monte alto, y dice que se transfigura. ¿Sí? Vamos a tomar un poquito el conocimiento de este momento. Llega Jesucristo con los discípulos al monte alto, y el Señor Jesucristo hace posible que ellos vean en una luz, hermanos, que desciende del cielo. Se abre un espectro, hermanos, enorme, pero grande, hermanos, y ven ahí, hermanos, a Elías y a Moisés. Y Jesucristo entra en ese haz de luz,
entra. Y dice que su vestido de Jesucristo era resplandeciente enormemente, hermanos. Y entonces se quedan los discípulos así, pero asombrados, y le dicen a Jesucristo: Señor, ¿quieres que hagamos un pabellón para Moisés, para Elías y para ti? ¿Cómo los discípulos reconocieron a Elías y a Moisés? Habían visto una fotografía de ellos, habían visto una escultura de ellos. ¿Quién hizo posible que los conocieran? El Espíritu. El Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, cuando venga, hermanos, el momento de la resurrección, todos los que subamos a recibir a Jesucristo, nos vamos a conocer, nos vamos a reconocer. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién va a hacer posible esto? El Espíritu de Dios. Hoy nosotros podemos entender muchas cosas por la computadora, hermanos. ¿Sí? Yo tengo en mi disco duro, hermanos, toda la memoria llena del conocimiento que yo quiero que tenga ahí. Pero si hay basura que no me sirve, ¿qué hago con esa basura? La quito, hermanos. ¿El disco duro se va a acordar de esa basura? Ya no, hermanos. Ya no tiene información. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Nuestra alma, que está aquí en el cerebro, aquí en esta calavera, hermanos, hablando de los muertos, aquí en esta calavera, hermanos, está toda la información, hermanos, y toda la información que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Este conocimiento va a estar aquí metido. Amén. Cuando venga la resurrección, este conocimiento se va a quedar en el disco duro. Todo lo demás es basura. Y entonces el Espíritu de Dios va a hacer que yo sepa quién es Moisés, quién es Elías, quién es Eliseo, quién es Isaías, quién es Adán, quién es David, quién es Salomón, quiénes son todos los patriarcas, hermanos. Entonces los vamos a conocer porque este conocimiento lo tenemos metido aquí. ¿Quién va a hacer posible esto? El Espíritu de Dios. Un poder, hermanos, increíble. Un poder, hermanos, que nosotros no tenemos ni siquiera, hermanos, cómo poder comprender todo eso que el Señor tiene preparado para nosotros. Eso es, hermanos, lo importante. Dice el verso número 17. Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado. ¿De qué estamos hablando de lo pasado? Pues, hermanos, las aflicciones y toda la basura que ya no sirve, eso va a quedar allá atrás. Pero dice, todo lo olvidado quedará allá atrás, hermanos. Nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y de alegría para siempre, por lo que voy a crear. Porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Amén. Eso es lo que va a hacer el Señor. Lo que estoy explicando ahorita, hermano. Sí. Vamos a acordar ya de todos los ambientes. Entonces, hermanos, esa Jerusalén nueva, esa nueva ciudad, hermanos, que todos vamos a llegar a Jerusalén, todos vamos a tener, decía por ahí un canto, hermanos, que dice, cuando yo empiezo a ver, dice, mi brújula apunta hacia el norte, pero yo no voy al norte, yo voy al oriente, yo voy para donde está, hermanos, Jerusalén. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza, aquí en nuestra mente, hermanos, siempre el conocimiento de Dios, porque eso va a hacer que nosotros, cuando resucitemos, pues vamos a tener, hermanos, el conocimiento. Yo me imagino a Jesucristo, hermanos, porque dice Isaías, dice que es un ser que no tuvo hermosura. ¿Pero por qué no tuvo hermosura? Porque las mujeres lo iban a desear. Por eso. Hasta eso el Señor es muy sabio, ¿sí, hermanos? Y no como en las películas que ponen a un galán de ojos verdes, de cabello largo, güero o rubio. Y hermanos, o sea, no es así. La palabra del Señor, hermanos, dice otra cosa. Pero ver a Jesucristo, hermanos, no, hermanos, va a ser una cosa primorosa, ¿sí? Ya a todos los patriarcas, a todos los hermanos, a toda la gente, hermanos, que trabajó para el Evangelio, la vamos a poder conocer. La semana pasada estábamos viendo el capítulo 16 de los Romanos.
donde Pablo está hablando de los hermanos de Roma. ¿Sí? Les manda saludos. Sí, les manda saludos a todos ellos. Dice, yo quiero ir a Roma. Y llegó, hermanos, llegó. Quería ir hasta España, pero no pudo. Pero cuando llega, hermanos, conoce ya, ahora sí, los reconoce. ¿Por qué los conocía? Por carta. Pero cuando llega a Roma, hermanos, ahora sí dice, ahora te reconozco. ¿Sí? Ahora sí te estoy viendo cara a cara. Y nosotros, hermanos, hoy hablamos de Jesucristo, hablamos de los profetas, de los patriarcas, pero cuando venga la resurrección, hermanos, y que estén ellos presentes, ahora sí, les vamos a decir, Elías, ¿cómo hacías esos milagros? Elías, ¿cómo te instruiste? ¿Cómo estuviste? Hermanos, va a ser una cosa tremendamente grande en el conocimiento, gracias al Evangelio, de poder, hermanos, reconocer a todos nuestros hermanos. Hasta el mismo maestro le preguntó, oye maestro, ¿cómo hacía esos milagros? ¿Cómo hacía todo eso? No, nos va a ser una cosa demasiado hermosa. Entonces, hermanos, nosotros, por la palabra de Dios y por estar viendo precisamente lo que dice el Evangelio, tenemos que dar, hermanos, y tenemos que aplicar todo lo que es la hermenéutica, no salirnos. Porque dice, hermanos, mucha gente que no sabe aplicar la hermenéutica. Aquí no está hablando nada, hermanos, de que no nos vamos a conocer. Aquí está hablando de que no vamos a conocer, vamos a olvidar las aflicciones, los problemas, toda la basura, la vamos a olvidar. De eso está hablando. No está hablando de que vamos a perder la memoria de todos los que hemos conocido. Hermano, lo que pasa ahorita con los hermanos que hemos platicado, que les preocupa mucho si van a conocer a su papá o a su mamá. Hermanos, Eso les preocupa más. eso no tiene. Hermanos, es como, por ejemplo, yo cuando estoy queriendo un carro nuevo, un híbrido, una camioneta como la de mi hermana Keta, es así bonita, híbrido. O sea, ¿qué quiere decir? Que gasolina y electricidad. ¿Sí? Y traigo una camioneta todavía dando de ricos, hermanos, y cuando yo tenga esa camioneta, me voy a olvidar de la que tengo ahorita. ¿Qué va a pasar en el milenio? Si ya estoy en el milenio y veo toda la hermosura, ¿qué me voy a estar acordando? De que, ¿quién era mi papá? ¿Quién era mi mamá? Eso, si ya voy a estar en otro mundo, en otra forma de vida, ¿qué me voy a estar acordando de lo abrazado, hermanos? Entonces, hermanos, la palabra del Señor es muy, muy emocionante. Ya en los siguientes versículos está hablando de cómo va a ser la vida en el milenio. Ya lo vimos. Y eso, hermanos, si quieren lo repetimos, nos da tiempo todavía, tengo 5 minutos. Dice, hermanos, verso número 19. Yo mismo me alegraré, dice el Señor, yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella no se volverá a oír llanto, ni grito, ni de angustia. Veamos, hermanos, está hablando de lo mismo. No se volverá a oír en Jerusalén ni llanto, ni gritos de angustia. Allí no habrá niños que mueran a los pocos días. Fíjense, hermanos, no habrá niños que mueran a los pocos días, como hoy sucede, ni ancianos que no completen su vida. Morir a los 100 años será morir joven. Fíjense, hermanos, morir a los 100 años será morir joven. Y no llegar a los 100 años será una maldición. ¿A qué se refiere todo esto? Vamos a aplicar la hermenéutica, ¿sí, hermanos? Vamos a aplicarla. ¿Por qué, hermanos? Porque en el milenio ya Satanás va a estar atado, ya no va a haber maldad, ya no va a haber que voy a robar, voy a hacer esto, voy a hacer... No, hermanos. Ahí, olvídense, Satanás va a estar atado. Entonces, hermanos, aquellas personas, aquellas gentes que nazcan en el milenio y que no crean al Evangelio, porque el Evangelio se va a seguir anunciando, pero que no crean en el Evangelio, van a morir de 100 años, van a ser malditos. ¿Por qué, hermanos? Porque no creyeron.
Sí, ahí no va a haber oportunidad. Ahí ya no, ahí el Señor ya no va a haber un abogado, ahí va a haber un juez. Así es. Ahí va el juez, que es Jesucristo, va a aplicar la ley. No creíste, muerte. ¿Qué oportunidad se te dio? 100 años. 100 años. Joven de 100 años. Y anciano de 100 años. Pero no va a haber vejez. Porque a los 100 años va a ser joven. Entonces, hermanos, y el niño va a tener precisamente esa cantidad de años. Pero dice que el niño no va a morir. Y si muere va a ser de 100 años. O sea, un joven, hermanos. Hermano, no, eso se refiere más bien al espíritu, no a lo físico. No a lo físico, hermano. A lo físico. Aquí ya estamos entrando al milenio. ¿Cómo va a ser el milenio? ¿Sí? Bien. Dice el verso número 21. La gente construirá casas y vivirá en ellas. Sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá que no construyan y otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá una vida larga como la de un árbol. ¿Cuántos años vive un árbol? Mucho. Hay algunos que hasta 1000. 1000 años. ¿Cómo le llaman ese pino? Grandísimo, grandísimo. Uracaria o Uracaria. Uracaria. Bueno, pues ese pino vive 1000 años. Imagínense, ¿no? Por eso dice aquí, dice, mi pueblo tendrá una larga vida como de un árbol. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. Hermanos, el trabajo es disfrutarlo, no es sufrir. Pues no, hermanos, cuando se trabaja, se disfruta del trabajo. Y eso es tener amor. ¿Y saben cuándo se sufre? ¿Cuándo se sufre por el trabajo? Cuando no me gusta hacerlo. Cuando me da flojera. Cuando me obligan a hacerlo. ¿Sí? Pero cuando lo hago con amor, no se sufre. Al contrario, se gozan en el trabajo. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo. ¿Cuántos padres hoy han experimentado perder un hijo? No, ha de ser una cosa terrible. Porque ellos son descendientes de los que el Señor ha bendecido. Y lo mismo serán sus descendientes. Antes que ellos me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo les escucharé. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey. Y la serpiente se alimentará de tierra en todo mi santo monte. No habrá quien haga ningún daño. El Señor lo ha dicho y lo afirma. Amén. Hermanos, esto es para el milenio. Y en el milenio, hermanos, vamos a tener una vida placentera. Una vida, hermanos, en la cual la gente no va a haber enfermedades, no va a haber plagas. No va a haber, hermanos, que nos moleste. COVID. No hay mañana. Hermanos, No va a haber COVID. no va a haber COVID-19. No va a haber nada de eso. Hermanos, esto es lo que el Señor nos promete. Nos vamos a conocer en el milenio. Amén. Nos vamos a conocer. Amén. Nos vamos a reconocer. Así que, hermanos, tengamos, y así cualquier tema, hermanos, aplicando la hermenéutica, no tenemos problema. Nada más hay que saberlo aplicar. No salirse de. No salirse. Es como, por ejemplo, hermanos, el pueblo judío dice que, hermanos, el día termina a las 6 de la tarde y empieza otro día. La palabra del Señor nos dice eso. ¿En qué se confunde? Se confunden, hermanos, en el capítulo 1 del Génesis. Sí, ahí se confunde cuando el Señor dice, y fue la tarde y la mañana un día. Sí, hermanos, ahí está confundido. No se sabe aplicar la hermenéutica. No se conoce qué es la hermenéutica. Y por no conocer qué es la hermenéutica, tuercen los textos
para perdición de sí mismo. Sí, como bueno, Dice, también el romanismo dice que a las 12 de la noche con un segundo. sí, es como el romanismo, hermanos. El romanismo dice que a las 12 de la noche con un segundo ya es otro día. ¿Sí? Eso la palabra del Señor no lo dice. Dice Jesucristo, ¿no sabe que el día tiene 12 horas? Día, 12 horas. ¿Sí? O sea, esa es la situación. Y entonces cuando dice el Señor, y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Vamos a aplicar la hermenéutica, vamos al capítulo 1 del Génesis, les robo 2 minutos. Génesis 1, vamos a aplicar la hermenéutica. Génesis 1, verso número 4. Dice así: al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día a la luz, y a la oscuridad la llamó noche. Ya el Señor ya separó. Al día, a la luz le llama día, y a la noche y a la oscuridad le llama noche. Ya ahí está el texto. Ya separó el Señor la luz de las tinieblas. Bien, entonces le llama día y noche. ¿De acuerdo? Verso número 5. Dice así: y la llamó día y a la oscuridad noche. De este modo se completó el primer día. Fíjense, hermanos. De este modo se completó el primer día. Y cuando hablamos de día, estamos hablando de claridad. Porque ya lo dijo en el texto anterior. O sea, el contexto me está diciendo cómo debo de entenderlo. Y fue el primer día. Quiere decir que el Señor trabajó de día, no trabajó de noche. ¿Sí? La hermenéutica hay que aplicarla aquí. Entonces, hermanos, dice aquí, de este modo se completó el primer día. Ok. En otras versiones dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, cuando dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, entonces dicen, ok, entonces la tarde es noche. Porque piensan, hermanos, que está aplicando el Señor la noche y el día para completar 24 horas. Pero no, hermanos. Cuando se habla de día, se habla de 12 horas. ¿Sí? Entonces, cuando dice la tarde y la mañana, quiere decir que el día la divide en dos partes, en tarde y mañana. Como la noche la divide en 3 o 4 velas. ¿Sí? Entonces, tanto la noche como el día están divididos. Si la mañana la divide en dos partes, primera mañana y segunda mañana. La tarde la divide en dos partes, primera tarde y segunda tarde. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir que cuando se habla de tarde se habla de noche, porque entonces el Señor ya se está contradiciendo en decir, bueno, es que yo les dije noche y ahora les digo que la noche es tarde. ¿Dónde dice eso? No, ninguna parte. Entonces aquí, hermanos, hay que aplicar la hermenéutica para poder entender el texto y no, hermanos, tergiversar. Por eso dice que es un Dios perfecto, hermanos. No te perdería su perfección al Señor. Es un Dios de orden. También diría que la tarde la están tomando como día, la tarde y la noche la están tomando como día para la mañana. Exacto. Vamos a decir que el día, pues yo la voy a aplicar como mañana. ¿Sí? Todo lo que son las 12 horas, como mañana. O sea, eso no es cierto. Y la tarde sería a partir de las 6. Entonces la tarde sería a partir de las 6 y sería de 12 horas. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se habla bíblicamente de día, se está hablando de 12 horas, no de 24 horas. La palabra de Dios habla de 24 horas, sí, hermanos. Cuando dice noche y día y noche, en el orden, día y noche. Jesucristo estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí se está aplicando 24 horas. El diluvio estuvo 40 días y 40 noches.
ahí se están aplicando 24 horas. Cuando Israel, en el desierto. Exacto. Pero por ejemplo dice, trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. ¿De qué está hablando? De que se tiene que trabajar de día, no de noche. Se trabaja de día. Cuando Israel estuvo en Egipto, hermano, Israel estuvo esclavizado, trabajaban de día, ¿no? De día. Y de noche descansaban. Dirían hoy. Y bueno, no, pero es que se trabaja de noche. Ah, eso ya es asunto del hombre. Sí. El Señor diseñó al ser humano para que trabajara de día. Que el hombre ya se haya puesto, Ya está. Horarios que haya diferentes. desbaratado todo, sí es problema del hombre. El Señor hizo al hombre en la perfección para que trabajara de día, no de noche. Ya el hombre se hizo grandes problemas y ya hizo un desastre. Pero hermanos, esto es aplicar. Y en todos los temas que ustedes quieran, se tiene que aplicar forzosamente la hermenéutica. De otra manera, hermanos, nos vamos a perder. Así que, hermanos, en el milenio, todos nosotros nos vamos a reconocer. La palabra de Dios no dice otra cosa, más que solamente, hermanos, va a quedar en el olvido todas las cosas que no son buenas. Porque era el nombre del tema, Pablo, milenio. Ok, el tema de hoy, hermanos, como pregunta, ¿nos reconoceremos en el milenio? La respuesta es sí, nos vamos a reconocer. El Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Shalom. Shalom, que el Señor lo bendiga.